La leyenda de Xu Shao, princesa agente de la 11ª División, segunda temporada de la novela Princesa Valiente. Capítulo 20, tomo 8. Esa noche, Sugeyue durmió hasta tarde. Cuando el cielo se volvió brillante, se inclinó a un lado de su cama, fatigado, mientras sus pensamientos se alejaban. Aparentemente, estaba de vuelta en su pesadilla, reviviendo recuerdos que habían sido olvidados. Vio innumerables sombras dando vueltas alrededor de él, mientras sentía que todo su cuerpo se volvía sólido y congelado. Una mano verdosa lo agarró y lo empujó hacia adelante, junto con las corrientes. La sangre roja carmesí brotó, dispersándose en el agua helada. Los ojos de Yueyu estaban inyectados en sangre, mientras ejercía toda su fuerza para tirar de él. El sol brillaba a través de las grietas en la superficie helada del lago, mientras débiles destellos de luz aparecían bajo el agua. Escuchó los sonidos del diálogo humano en la superficie del agua. Era fuerte y claro, mientras viajaba a través del agua y en sus tímpanos. ¡Larga vida al emperador! Él sabía qué estaba pasando. La gente de Yanbei pensó que había muerto. Esos cánticos fueron hechos por los guerreros de Yanbei, que le hacían sus respetos a su gobernante. Esos cantos aumentaron lentamente en volumen. Aparte de ese sonido, ya no podía oír nada más. Había sido completamente derrotado por su oponente. Desde joven, nunca había perdido de esta manera. Sin embargo, ahora que había perdido, estaría pagando el precio de la derrota con su vida. La voz pareció desvanecerse en la distancia, ya que su cuerpo había perdido toda la temperatura. Era como si toda su sangre también se hubiera drenado, ya que sus miembros estaban completamente agotados de energía. De repente, un boom resonó. Levantando la cabeza, vio que Yueyu estaba usando toda su fuerza para atacar la capa de hielo de arriba con su cabeza. Los sonidos eran como truenos, asaltando el corazón de Sugeyue. La sangre bajó del joven y se difundió rápidamente en el agua alrededor. En ese momento, el rostro de Yueyu estaba más pálido que la nieve, sin un tinte de color en sus labios. Era como un fantasma que acababa de salir de la tumba. Con su fuerza restante, Yueyu continuó nadando. A pesar de que sus extremidades comenzaron a entumecerse, continuó repitiendo ese movimiento, una, dos veces, otra vez. De repente, fue como un rayo de luz que atravesó las nubes en el corazón de Sugeyue. Este hombre ante él era su subordinado y lo había seguido desde que tenía 4 años. Todo el tiempo, Sugeyue pensó que era natural que lo siguieran. Sin embargo, en este mismo momento, de repente se le recordaron las palabras que cierta muchacha le había dicho. En su belleza fría, ella declaró firmemente sin saltarse un latido: nadie nació esclavo. Nadie nació esclavo. Con otro boom, otro chorro de sangre salpicó en el agua. Incluso en el agua helada, podía sentir la sangre hirviendo. Su cuerpo repentinamente se llenó de energía otra vez mientras nadaba, empujando a un lado el cuerpo ensangretado de Yueyu. Comenzó a acabar la capa de hielo con la daga de Xu Shao. «No debo morir», se dijo a sí mismo. «No debo morir todavía. Todavía tengo muchos deseos que quiero cumplir». Aún cuando sus pulmones se sentían como si estuvieran a punto de explotar por falta de oxígeno, e incluso cuando su cuerpo estaba congelado junto con sus heridas punzantes de dolor, continuó luchando para sobrevivir como un robot. «No puedo morir, no puedo morir, no puedo morir». La capa de hielo se rompió mientras flotaba hacia arriba. La luz del sol perforó sus ojos mientras el aire fresco lo recibía. Respirando en grandes jadeos, desesperadamente llenó sus pulmones de aire. «Yueyu, estamos a salvo», gritó. Mirando a su alrededor, ya no podía encontrar la figura de Yueyu. Bajando finalmente, encontró el cuerpo de Yueyu en las profundidades del lago. El joven espadachín estaba cubierto de heridas, con la cara completamente pálida, con los ojos abiertos de par en par. Su pelo era un caos, lleno de manchas de sangre. Con toda su fuerza, Sugeyue levantó a Yueyu y realizó con fuerza la compresión en el pecho de este sirviente, y frotó la mano y la cara de Yueyu con la esperanza de calentarlo. En voz alta, Sugeyue gritó: «¡Despierta! ¡Te ordeno que despiertes! ¡Despierta!». En toda su vida, Sugeyue nunca había llorado tanto. Ese día, lloró por un esclavo. En las vastas llanuras, lloraba como un lobo, aullando a la luna. 3 días después, encontró a Yueki
quien afortunadamente había escapado de la muerte. Este sirviente había reunido los restos de la guardia Yue y había buscado a Suge Yue durante 3 días completos. Había más de 20 guardias que habían muerto congelados porque se habían sumergido repetidamente en el agua helada para buscarlo, después de lo cual lo habían llevado a la montaña Wolong. Solo después de medio año se recuperó por completo. Sin embargo, se enfrentó a un futuro roto. En ese fatídico día, contempló la información que Yue Qi y los otros guardias de Yue habían traído de vuelta, desde el amanecer hasta el atardecer. Su maestro entró y miró el mapa del continente Meng occidental, que estaba colgado ante Suge Yue antes de preguntarle con calma: ¿a dónde pretendes ir? Suge Yue tuvo una sensación de pérdida que nunca había sentido durante años. Levantó la cabeza y él respondió: Maestro, no tengo a dónde ir. El anciano, cuyo cabello ya era de un plateado hermoso, sonrió gentilmente antes de estirar su flaca palma. Con un golpe rápido, destrozó el continente de Meng occidental que estaba en el mapa, convirtiendo esa parte del mapa en un gigantesco agujero, dejando atrás solo el territorio de Guangdong, el mar suroeste y las tierras áridas del oeste. Hijo mío, siempre hay alguien mejor que tú y siempre habrá un mundo que está más allá de los nuestros. ¿Quién dijo que el mundo es tan grande como el mapa? Al día siguiente, recibió más noticias. Meng Feng había sido condenada por el consejo y había sido puesta en libertad en el exilio en Xinhai. A estas alturas, probablemente ya habría alcanzado el paso Kuiwei. En el transcurso del tiempo, la niebla del futuro pareció volverse brillante. En esos días oscuros, la hoja en su mano se movió repetidamente, emitiendo reflejos brillantes que se clavaban en la yugular de una entidad llamada Destino. Mientras luchaba, con la sangre hirviendo, cubriendo sus ojos, sintió el significado de la vida en ese líquido espeso y caliente. Un día después, un mensajero de Zheng Wang entró a la residencia de Suge Yue en Xiangyang. La cara de ese soldado se veía seca por el polvo, que continuamente había golpeado su piel durante unos días, y sus labios se habían agrietado, sacando el polvo de su capa, y se podía ver que estaba llena de polvo. La cara de todos no parecía estar alegre, y Xu Shao de repente entendió algo, mientras ella desaparecía silenciosamente de la escena. Después de una hora, Suge Yue parecía irse. Xu Shao lo siguió hasta el final de la carretera principal que sale de las puertas del norte. El clima era bastante frío, ya que Xu Shao se puso una gruesa capa azul, una ronda de piel blanca envuelta alrededor de su rostro limpio y libre de maquillaje. Con simplicidad, ella exudaba un sentido simple de belleza. Cuando llegaron al pabellón, que indicaba que ya estaba a 5 kilómetros de la ciudad, Yue Qi y los demás guardias se apartaron para darles algo de tiempo a solas. Suge Yue silenciosamente desmontó su caballo, mientras Xu Shao lo siguió obedientemente. Alrededor del pabellón había un gran parche de maleza, y la pintura de los pilares de la estructura había comenzado a pelarse. Parecía que toda la escena estaba abrumadoramente desolada. «Me voy». Suge Yue se dio la vuelta y la miró en silencio. «Oh, ten cuidado en tu camino». Xu Shao asintió. Suge Yue frunció el ceño ligeramente. Parecía que esto se había convertido en una especie de repetición, ya que sus reuniones siempre parecían estar tan llenas de emoción, pero se distanciaban. Cuanto más tiempo se quedaron el uno con el otro. Era como si al final ni siquiera sabían cómo interactuar entre sí y solo podían intercambiar algunos saludos triviales. «Después de que me vaya, ¿a dónde te dirigirás?» «¿Yo? Tal vez me dirija primero al Imperio Tang. Después de eso, después...» Xu Shao frunció el ceño y se hundió en la contemplación. Ella se rió entre dientes. «Tampoco lo sé. Tal vez me voy a caminar y a viajar, disfrutar de la comida en todo el mundo, maravillarme con el paisaje, dejarme llevar, quién sabe». Con una brisa que barría el pasado, hubo una campana crujiente. El dúo levantó la vista al mismo tiempo, solo para ver que había una campana colgando en ese pabellón en las ruinas. A pesar de que el color se había desvanecido por la intemperie, el sonido seguía siendo nítido y claro, resonando cada vez que el viento pasaba. «¿Te dirigirás a Yanbei?» Con una sonrisa silenciosa, Xu Shao respondió: «Viví allí durante muchos años. ¿Qué paisaje hay? He visto suficiente. En primer lugar, mi salud no es exactamente buena,
y no podía soportar la frialdad en el norte. Tal vez no podré dirigirme a la ciudad de Senwang a este ritmo. Sugeyue asintió como si entendiera algo. Con sus emociones un poco adormecidas, las palabras que se habían atascado en su corazón finalmente fueron suprimidas dentro de su mente. Esos días de felicidad fueron en última instancia un mero espejismo. Pasado el tiempo, el sueño estaría destinado a romperse. Las cosas deben suceder con las personas adecuadas en el momento adecuado. Sin embargo, incluso parados aquí, intentaba torcer el destino a su antojo. Muchas cosas en la vida ya están predeterminadas, y al igual que la arena fina que uno agarra en la playa, cuanto más difícil es retener algo, más rápido se desliza de los dedos. Cuando levantó el pie, listo para salir, tenía la cara fría y parecía arrogante como siempre. De la misma manera, parecía que no quería hablar una sola palabra extra. Sugeyue, una voz apresurada, resonó detrás de él. Su mano era tan pequeña, tan fría. Sin embargo, ella puso su ropa con toda su fuerza, revelando su innata terquedad. «Gracias», en voz baja, susurró. En su voz, uno podía decir que estaba reprimiendo un sollozo. Mientras continuaba, pensé que nunca podría decirte esto personalmente en esta vida. Sin embargo, con las bendiciones del cielo, estás sano y salvo. Con una leve sonrisa, en su rostro ella siguió hablando. Sugeyue, he estado atada todo el tiempo por vínculos en mi vida, y no he tenido una vida fácil. He hecho muchas cosas y he pasado por muchos altibajos. Algunas cosas que hice fueron correctas, otras incorrectas, pero nunca me arrepentí de nada. Soy plenamente consciente de mis pensamientos y emociones y nunca estaré en deuda con nadie. Sin embargo, solo a ti te debo demasiado, de lo que nunca podré pagar. Con tu retorno a salvo, solo sería correcto que te siguiera y pague con el resto de mi vida. Sin embargo, ya no soy la misma persona que antes. Después de pasar por tanto, ya no tengo el coraje de meterme en este lío. Después de la batalla en Yanbei, la general de Xiuliu murió. La que quedó es simplemente una mujer normal que ha perdido sus ambiciones y sueños. Ya no tengo la capacidad de quedarme a tu lado. La campana del viento continuó sonando, pero el tiempo pareció detenerse en ese preciso momento. El karma pareció mostrarles una sonrisa burlona mientras miraba la impotencia de la gente. Xu Shao abrió los brazos y se le acercó por detrás, con las manos pasando entre su brazo y cintura. Su pristina piel blanca rozó la suave seda de su cuerpo, mientras los bordados dorados frotaban su muñeca blanca. En la brisa tranquila, sus manos se juntaron y se apretaron ante su cuerpo, antes de subir sus pequeños pasos y enterrar su cara en su espalda. Una lágrima cayó en la esquina de su ojo, chorreando sobre su ropa verde, hizo un patrón. Sugeyue, lo siento. Su voz parecía tan triste, como un niño dejado, solo en medio de la tormenta de nieve furiosa. La nieve comenzó a caer, era muy ligera, y de hecho, antes de que aterrizara en el suelo, los copos de nieve ya se habían derretido. Sin embargo, se amontonaron y formaron una pequeña capa sobre sus cuerpos. Con su piel, una contra la otra, incluso sentirían la respiración del otro. Esta era la primera vez que ella lo había abrazado voluntariamente. El río del tiempo parecía fluir ante sus mentes, cuando las escenas de sus recuerdos pasaron y se desvanecieron rápidamente. Parecía que el destino los había engañado desde el principio. Después de tantos giros y vueltas, finalmente llegaron a esta etapa. Sin embargo, incluso cuando el polvo se asentó y se distanciaron del campo de batalla, el destino aún les pesaba. Una hilera de pájaros voló junto a ellos en el cielo. Alineándose en línea recta, se elevaron al sur. Poco a poco, se fueron acercando y desaparecieron lentamente de la vista. Ella finalmente soltó el abrazo. Xu Shao retiró sus manos. Su camisa estaba extremadamente fría, de modo que sus dedos estaban entumecidos por la frigidez. La espalda de él estaba erguida, como si nada de este asunto pudiera derrotarme. Siempre era tan guapo, con el aura helada exudando de su figura, como si quisiera congelar todo lo que lo rodeaba, sin nada más que aire vacío entre sus brazos. Xu Shao se mordió el labio antes de forzar una sonrisa. «Cuídate». Con un zumbido, hubo una ola de viento desde lejos. La campana de viento estalló en una ráfaga de sonidos
que de repente parecieron imbuir la atmósfera de la vida. Sugeyue salió del pabellón, con sus costosas botas, pisando la hierba que ya se había marchitado. La planta estaba doblada y tendida en el suelo sin vida. Con otro golpe del viento, se desprendió de sus raíces y fue arrastrado hasta el fondo. Montando su caballo, junto con los guardias de Yue, azotaron sus caballos y el sonido de los caballos de guerra a galope se podían escuchar en la distancia. Con la ráfaga, la tranquilidad de la carretera principal se rompió cuando las capas ondearon en el viento y las banderas de guerra ondearon hacia el norte. En última instancia, no se dio la vuelta para ni siquiera robarle una mirada más. Seguía siendo la misma persona hermosa y orgullosa que era, con su espalda erguida, que se sentaba en el caballo, junto con su abrigo de primera clase y su pelo negro azabache. Se alejaba con los vientos fríos y gradualmente desaparecía en la distancia entre el polvo volador. En poco tiempo, incluso su figura desapareció. La niebla de la mañana todavía no se había dispersado, ya que el camino por delante parecía estar nublado con un velo. A medida que la hierba crecía por el viento, hacía círculos, sin saber a dónde ir. Xu Shao recordó repentinamente las tierras altas de Yanbei, cuando fue saboteada por Shen Yuan y caído por el ejército de Xia. Esa noche, ella había mirado en silencio su figura de la misma manera que él desapareció en las vastas llanuras nevadas. Esa vez, él tampoco se había dado la vuelta. Sin embargo, era extremadamente rápido, mientras se guiaba a su caballo con su grueso abrigo. Ese día, había una fuerte nevada flotando desde los cielos, y cuando los copos de nieve aterrizaron en sus pestañas, se sintió tan fría que quiso llorar. Sin embargo, con solo un abrir y cerrar de ojos, habían pasado tantos años. A medida que el sol se alzaba sobre la niebla de la mañana, los oficiales y comerciantes del campo pasaban mientras cantaban sus canciones en voz alta, mientras vendían su mercancía. Poco a poco, el sol se acercó a su cenit. Los grupos de jinetes pasaron lentamente formados por sus hijas de oficiales que se dirigían al templo, escoltas armadas y espadachines, vigilantes a menudo representados por las novelas de Wuxia. Algunas de estas personas se acercaron a saludarla cuando la vieron de pie en el pabellón. Sin embargo, ella no vio nada. Se quedó allí tranquilamente mientras su entorno se volvía más ruidoso. Luego se calmó. A medida que el sol salía y se ponía, la luna se convirtió en el principal objeto en el cielo. Tenía forma de media luna, de color plateado, y se parecía a la tez benevolente de una madre. El paisaje estaba desolado y desierto. Ella se quedó sola, y sus extremidades se habían vuelto adormecidas. A medida que el cielo se oscurecía gradualmente, no podía ver nada más que su pálida luz de luna que brillaba sobre la maleza. Su viaje, su futuro, todo había desaparecido. Respiró hondo y bajó la cabeza, sacudiendo el cuello, que se había vuelto rígido. Soltó sus frustraciones, reprimidas, suspirando para sí misma desde adentro, y luego enterrándola profundamente en su corazón. La brisa ligera barrió las vastas llanuras, haciendo que las hojas de hierba crujieran. Su corazón estaba vacío, ya que muchos recuerdos del pasado pasaron por su mente. Todo se había vuelto distante, solo quedaba un pedazo de tierra estéril y blanca. Todo lo que ella había experimentado en los últimos 10 años se convirtió en humo. Todo lo que quedaba era una perspectiva desolada y sombría. Se dio la vuelta y agarró las riendas del caballo. El caballo se dio la vuelta suavemente y rozó la cabeza contra la cara de Xu Shao, mirándola con preocupación. «Urur», se rió Xu Shao al sentir un poco de picazón. Era Liu Xing, su caballo que Sugeyue le había devuelto después de criarlo durante muchos años. Permanecieron tan cerca como siempre. Extendió la mano para apartarlo y reprendió con voz ronca: «Liu Xing, detente». Su mano rozó sus mejillas accidentalmente. Al darse cuenta de que los vientos le habían infligido algunas heridas, ella se sorprendió. Cuando se volvió hacia Liu Xing, el caballo se volvió con fuerza hacia el norte y le soltó un bufido, queriendo llevarla detrás de cierta persona. «Buen chico». Ella acarició su cabeza suavemente mientras se apoyaba en su cuello. El caballo había envejecido, al igual que su corazón, que había sido marcado por innumerables experiencias. «Vamos». Se puso de pie y tiró de su caballo mientras caminaba hacia el sur. La luz de la luna brillaba sobre su cuerpo, proyectando una larga sombra sobre el fondo blanco.
Los cuervos nocturnos se alarmaron mientras volaron por el sendero. La sombra de la joven se desvaneció. Quizás la calma y la tranquilidad tradicionalmente precedieron a la tormenta, lentamente en la distancia, finalmente desapareciendo después de algún tiempo.